Ok, compañeros, vamos a repasar nuevamente la parte inicial de nuestra materia de control difuso. Vamos a ver los conceptos básicos y van a tener los primeros conceptos que van a agregar a su manual, la simbología que ya la hicieron y una práctica más, ¿sí? Vamos a ver como definición de conjuntos, ¿sí? La base de todo lo que vamos a estar viendo nosotros en la lógica difusa. Dice: los conjuntos son la totalidad de elementos o cosas poseedoras de una propiedad común que los distingue de otros. Puede tratarse de números o variables lingüísticas. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente se trata de números, ¿sí? Podemos decir que tener un conjunto de números reales, pero también podemos tener variables lingüísticas. Por ejemplo, piña, manzana, pera, ¿sí? Son tres elementos que conforman un conjunto de frutas, ¿sí? Comparten la propiedad de ser frutas. Podemos también tener las propiedades de altura, ¿sí? Ahí podemos tener tres variables que serían alto, mediano y bajo. Entonces un conjunto puede estar conformado por números o variables lingüísticas. Esta es la simbología que se utiliza para operar conjuntos. Aquí tenemos los más básicos, hay otros más que se utilizan, pero por el momento para nuestra clase son los que vamos a estar utilizando. Bien, otro concepto que van a necesitar es el de universo de discurso, ¿sí? ¿Esto qué significa? La totalidad de elementos, evaluar o clasificar. Dicho de otra manera, el conjunto máximo a tratar en mi sistema. Normalmente, en los libros de texto o en algún video tutorial, lo denotan con la letra X y sus elementos como X minúscula, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un universo de discurso. Mi universo de discurso viene a ser el total de los elementos que yo voy a evaluar. Por ejemplo, puede ser alumnos de la UDG. La propiedad que comparten para hacer un conjunto es que todos son alumnos de la UDG. En este caso yo estoy evaluando su estatura. ¿Sí? Yo puse aquí un universo de discurso, ¿sí? Que pertenece a un rango entre 1 metro y 2.2 metros, ¿sí? Y este está representado con la letra X mayúscula como universo de discurso, ¿sí? En la lógica convencional, ¿sí? Esta clasificación suele hacerse de manera muy nítida, muy clara, ¿sí? Simplemente se pone un valor en el que ponemos como una frontera, y de ahí para abajo tenemos que, por ejemplo, los que miden menos de 1.6 metros son los bajos y los que miden más de 1.6 metros son los altos. Aquí tenemos dos conjuntos de nuestro universo. Nosotros hicimos dos conjuntos más, ¿ok? Entonces, en la lógica difusa, lo que vamos a hacer es de que vamos a tener los mismos conjuntos, ¿sí? De hecho, aquí yo voy a tener altos y bajos. Pudiéramos crear un conjunto más, por ejemplo, medianos, pero en este caso, para simplificar el ejemplo, vamos a tomar dos conjuntos, ¿sí? Altos y bajos. En cada conjunto, ¿sí? Yo voy a dar una calificación a los elementos que estoy evaluando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los altos, estas primeras personas de aquí no cumplen con la propiedad de ser altos, entonces tienen una muy baja calificación, y conforme van aumentando las estaturas, estas personas cumplen más con la propiedad de este conjunto, ¿sí? Entonces, aquí si nos damos cuenta, todas las personas pertenecen al conjunto de los altos, pero no todos tienen la misma calificación sobre la propiedad de ese conjunto. Y lo mismo pasa en el conjunto de los bajos, ¿sí? Aquí yo le estoy agregando una calificación según la propiedad de este conjunto, de los bajos, ¿sale? Aquí estos son los que cumplen más con esa propiedad, entonces yo le doy una mayor calificación que estos que tengo acá, ¿sí? A esto yo le lo voy a decir como tener alta pertenencia o baja pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, estos de acá tienen alta pertenencia a los bajos,
estos tienen baja pertenencia a los bajos, y viceversa. Aquí tenemos baja pertenencia a los altos y alta pertenencia a los altos. Otro concepto que van a necesitar es fusificación, ¿sí? Que es la acción de pasar los valores censados a un rango de pertenencia entre 0 y 1, que fue lo que hicimos en la imagen anterior. Nosotros, al darle una calificación a cada uno de los elementos, eso es el proceso de fusificación, ¿sí? Y la calificación que se les da es entre 0 y 1, ¿sí? Dentro de 0 y 1, pues yo tengo diferentes valores que pueden adquirir infinitamente, ¿ok? Otro concepto que van a necesitar es el de pertenencia, grado de relación con un conjunto que va de 0 a 1. ¿Sí? Es la calificación sobre una propiedad específica. La fusificación es el proceso de asignar el valor, y este es el valor. Así se le llama el valor, pertenencia. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a revisar un concepto que lo debieron de haber checado en la parte del cálculo diferencial, ¿sí? Cuando yo tengo una función, ¿sí? Dada una función, aquí tengo mis valores de x, acá tengo mis valores de y. Y también se puede expresar como f de x, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy de comer, por ejemplo, en mis valores de x le doy un 1, ¿sí? Me entrega en y, o en f de x me entrega un 8, ¿sale? Cuando yo le doy de comer a mi función un 2 en x, me entrega en y, o en f de x me entrega aquí más o menos es un 6, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, que la parte de las x, ¿sí? La parte del eje x, a esto se le conoce como dominio, ¿sí? Y si le pone atención, vendría siendo mi universo de discurso, porque son los valores, aquí yo puedo ver el valor más bajo y el valor más alto de lo que voy a estar evaluando de la propiedad de mis elementos, ¿sí? Y de este lado yo tengo el resultado que me va a dar al darles una calificación, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Solamente hay que tomar en cuenta o recordar que esta parte viene siendo el dominio y esta parte viene siendo la imagen, ¿sí? Dominio es la x, imagen es la y, o f de x, ¿sí? Entonces, dominio, para tener un concepto formal, el dominio es el conjunto de valores que pueden tomar la variable independiente, y la imagen es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente. Ahora, yo teniendo un universo de discurso, ¿sí? Que está entre 1 y 2.2 metros, yo voy a obtener una función de membresía, ¿sí? Función de membresía, así se denota, función de membresía, ¿sí? ¿Y qué hay dentro de mi función de membresía? ¿Sí? La x me representa un elemento que está contenido en el conjunto del universo de discurso, o sea, es un elemento únicamente que está dentro de todos los valores que yo estoy evaluando. Y aquí yo tengo la imagen, vendría a ser el valor que yo le estoy dando entre 0 y 1, la calificación que yo le estoy dando, o el grado de pertenencia, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me sirve conocer la función de membresía? Me va a servir para hacer una gráfica de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo la gráfica para los bajos, ¿sí? Esta viene siendo mi función de membresía. ¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Es lo mismo que ya le explicamos anteriormente, pero aquí evaluando los bajos, ¿sí? Estos de aquí, entre más más se acerquen al metro, o sea, entre las personas se acercan más a 1 metro de estatura, van a tener mayor pertenencia, ¿sí? Acuérdense que esto es la imagen de 0 a 1, entonces aquí va a tener mayor pertenencia, por eso es de que nuestra gráfica está en este punto. Y conforme nos vamos acercando a los 2.2 metros, que es el máximo que yo puse en mi conjunto, ¿sí? Estas personas tienen menor pertenencia a este conjunto, ¿sí? Entonces por eso es que aquí disminuye. Y si lo veo ahora por el lado de
la función de membresía de los saltos, esto cambia totalmente, ¿sí? Esto es lo que viene siendo la función de membresía. Estas gráficas son las que nosotros tenemos que desarrollar para poder diseñar nuestro control difuso, ¿sí? En este caso estamos viendo dos gráficas muy sencillas, pero con el paso del tiempo que transcurre el curso vamos a ir viendo cómo estas gráficas se juntan, cómo se mezclan y en qué casos se mezclan, ¿sí? Entonces, hay que recordar bien, la función de membresía es esta, viene a darnos esta gráfica, y para tener un concepto formal dice la función de membresía, aquí perdón, no le corregí esta palabra, pero es función que define el valor de pertenencia de los valores de un conjunto determinado, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta bien esta gráfica, hay que ponerla de ejemplo en su reporte, en su manual, y hay que apuntar todos estos conceptos, compañeros, ¿sí? Los vamos a necesitar para continuar con nuestro curso, ya que es la base, ¿sí?